Desde entonces ha prestado servicios en todos los empleos en la Legión, en unidades de la Legión, ejerciendo el mando en todas las posibilidades que hay, sección, compañía, batallón y tercio. También ha estado destinado en diversos cuarteles generales, ha estado destinado como analista de Estado Mayor en la Dirección de Enseñanza, en la Dirección de Doctrina, en el cuartel general multinacional de la OTAN en Nápoles, y su último destino ha sido adjunto al jefe de Estado Mayor del cuartel general británico el ARC, el Army Rapid Reaction Corps, el cuerpo de ejército de reacción rápida británico, que es una unidad multinacional puesta al servicio, fundamentalmente británica, pero puesta al servicio de la OTAN. Con misiones internacionales ha estado en Bosnia, estuvo como hombre blanco de Colón, que le llamamos nosotros observador de la Unión Europea en Croacia, en las guerras de los Balcanes, ha estado en Kosovo, ha estado en Afganistán y ha estado también en Líbano. Y también tiene una formación académica, que iba a decir extensa, pero bueno, es muy limitadita. Tiene un máster, es graduado del Royal College of Defence en altos estudios de estrategia y relaciones militares del Reino Unido. Tiene el máster de seguridad y defensa del Instituto Gutiérrez Mellado. Tiene un Master of Arts en seguridad y relaciones internacionales del King's College. Y lo más importante, y lo dije el año pasado y lo digo también, que es amigo mío porque somos de la misma promoción. Así que es un conferenciante muy ameno. El año pasado lo pudieron comprobar algunos y en tus manos estamos, mi general. Bueno, pues antes de nada, buenos días. Delegado, Fátima, decana, catedráticos, alumnos, todos y todas, no diré todes, pero todos y todas sí. Buenos días. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Es para mí un honor y un privilegio volver aquí, volver a Toledo, que para mí es parte de mi casa y donde empecé a caminar por esas cuestas de Zocodover cuando yo era alférez cadete y tan buenos recuerdos tengo, ¿no? Está dentro de mi filogenética, ¿no? Bueno, yo quería, hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, voy a tratar de darles un marco de dónde estamos. Más complicado será tratar de adivinar hacia dónde vamos. Presentar algunas claves al final de la conferencia, ¿no? Pero sí, como si fuera un médico generalista, voy a tratar de identificar los principales males que nos aquejan, de tomar el pulso al planeta, haremos un chequeo médico, dónde estamos, También habrá que ver un poco de dónde venimos, ver esa competición geopolítica, pero no tendré tiempo, va a ser un poco epidérmico, no tengo tiempo de bucear en la dermis de cada uno de los problemas y conflictos y amenazas y desafíos que tenemos. No hay tiempo para ello. En las preguntas, si las hay al final, sí responderé gustosamente a todas y cada una de ellas, en cualquiera de los ámbitos que me lo hagáis, bien me da igual que sean conflictos o lo que sea, ¿no? Bueno, entonces, antes de nada yo quisiera empezar hablando de lo que es la geopolítica. Es importante saber lo que es la geopolítica para entender lo que es de lo que estamos hablando. Se habla mucho de geopolítica, entonces geopolítica de la economía, geopolítica del idioma, geopolítica de todo. Todo es geopolítica. Bueno, pero la geopolítica viene de la geografía, ¿no? O sea, geo viene de geografía. Y de algún modo, estos son los padres de la geopolítica. No, los nombres no los voy a decir porque al fin y al cabo se le van a olvidar. Pero sí, yo siempre me gusta recomendar libros. Esos dos libros yo los recomiendo. Porque esos libros explican el por qué hay países que fueron tocados por la varita para ser potencia, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Que la geografía no es ni más ni menos que cómo influye la geografía en las políticas domésticas y las políticas de los países exteriores, pues para maximizar su poder y para conseguir sus intereses, ¿no? Esa es la geopolítica, básicamente. De estos tres solo me voy a detener. Bueno, Ratzel hablaba de que lo que hacía asemejaba a los países a los seres humanos, ¿no? O sea, los países son como seres humanos, nacen, crecen y se extienden o se desarrollan dentro de unas fronteras, ¿no? Solo nombrar a Haushofer, porque hablaba del Lebensraum. Lebensraum a algunos les sonará, ¿no?
que es el espacio vital, tuvo mucha influencia en la Alemania nazi, es decir, el espacio por el que hay que morir y luchar porque es vital, que son, digamos, son intereses estratégicos. De algún modo, Rusia, luego si tocamos en las preguntas, porque no me voy a tocar durante la conferencia, Ucrania es un poco el Lebensraum de Rusia. Hay que leer a sus ideólogos, lo que dice Karagonov, lo que dice Alexander Dugin y algún otro, ¿no? Bueno, y luego hay que hablar un poco de los geoestrategas porque siguen estando en pie hoy en día. Es decir, lo más importante son estos tres, ¿no? Mahan es decir, cómo aplicamos en means and ways, ¿no? Es decir, los medios, las formas de conseguir esos medios y los objetivos, cómo conseguimos esos objetivos y cómo influye la geografía. Mahan es básicamente un geoestratega talasocrático, ¿no? Él creía él decía que a través del mar es como se ahogan los países y se consigue la supremacía. Por tanto, hay que tener una potente marina de guerra que apoye una marina mercante y tener permanentemente abiertas esas rutas marítimas. Eso decía Mahan, era un oficial norteamericano. Veremos ahora, cuando veamos a China, que Estados Unidos lo que hace es una política que combina a Mahan y el último, que es Spigman. Mackinder es más él habla del poder telúrico, o sea, el que dominara la tierra corazón, la headland, dominaba el mundo. Esa tierra corazón, él luego hablaba de un creciente interior, un creciente exterior. El creciente interior es el que va básicamente, luego lo denominó Spigman el Rimland, ¿no? Es lo que va desde Reino Unido, Mediterráneo, Oriente Medio. Bueno, y luego está el creciente exterior, ¿no? Spigman es un poco, la teoría es un poco híbrida, es un poco entre los dos, ¿no? Pero Estados Unidos está aplicando por ejemplo, lo vamos a ver, una estrategia claramente mahaniana, mientras que Rusia claramente es terrestre. Pero es su historia, porque lo marca su geografía. Ahora veremos cómo la geografía de Rusia le marca que ha de ser un poder telúrico. Y Estados Unidos o Inglaterra son poderes marítimos porque lo marca la geografía. Son importantes estos caballeros porque esto se sigue aplicando hoy en día. Estados Unidos les mira mucho, cuando a sus estrategias de seguridad nacional los mira mucho. ¿Por qué pongo esta foto? Porque hoy estaríamos hablando de la guerra de los 12 días, ¿no? El Midnight Hammer, o el león naciente, ¿no? El Rising Lion, o lo que pasó en España hace poco, o un caballero que ha llegado en su versión 2, parece que le está dando una patada al orden internacional, luego lo tocaremos, o la caída de los Assad. Estos eventos, ayer nos hicieron una exposición, una empresa que nos querían hablar sobre creación de unos algoritmos que nos querían vender a defensa para, de algún modo, tratar de predecir en el ámbito de lo militar y la geopolítica el futuro. ¿Hacia dónde van los escenarios? Y yo le dije, bueno, es que usted se está olvidando de lo más importante, que son los cisnes negros. O sea, los algoritmos no pueden predecir el futuro en geopolítica, porque están los cisnes negros. Y me dice, bueno, es que no me hemos caído. Bueno, es que usted tiene que creer en esto. Es que usted lo puede hacer a las finanzas, sí, porque es sinusoidal. Entonces las finanzas es como una montaña rusa, ¿no? Usted pone dinero a 10 años y lo más seguro es que tenga dinero casi con toda su vida un 90%. Pero esto no. Luego, ¿el cisne negro qué es? Que lo habrán oído. Pues cisne negro son aquellos eventos que de algún modo convulsionan el mundo políticamente, militarmente, económicamente. Esos son los cisnes negros, porque no existían cisnes negros hasta el siglo XVIII, que los encontraron en Australia, ¿no? Pero ya hoy se habla también del rinoceronte gris. El rinoceronte gris, a diferencia del cisne negro, es que está en la pradera, no le prestamos atención y de pronto, cuando queremos darnos cuenta, nos ha cogido. Pero estaba ahí, pero no nos hemos prestado atención. Es decir, Ucrania no es un cisne negro, es un rinoceronte gris porque Putin vino avisándolo. El COVID, ya hay mucho escrito sobre ello, no era un cisne negro. Estaba escrito en la estrategia de seguridad de muchísimos países como amenaza a las pandemias. Pero no le hicimos caso, es un rinoceronte gris. Por tanto, los escenarios nos encontramos últimamente son escenarios bucas, es un término que se acuña en los años 80, por ejemplo, norteamericano, que ha sido adoptado en el ámbito de las finanzas y en el ámbito empresarial. Son escenarios que lo habrán oído, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, pero a partir del COVID se habla de escenarios bunny, porque se centra en el individuo le causa mucha ansiedad. Y le causa ansiedad, anxiety, porque es incapaz de entender lo que pasa, esa relación causa-efecto, esa correlación de lo que está ocurriendo. Por supuesto es impredecible y por supuesto es quebradizo ese entorno, brittle. De ahí viene bunny. Vamos a ver ahora de dónde venimos. Para ver dónde estamos, como digo, más difícil será ver hacia dónde vamos, ¿no?
Ahí me gusta colocar en el año 1648, que es Westfalia. Es decir, cuando hablamos, lo hablan ustedes, muchos son estudiantes de Relaciones Internacionales, cuando nace el Estado-Nación, y cuando de algún modo es cuando un gobierno, pues con sus súbditos, tiene un control de territorio, una soberanía sobre unos territorios y, por tanto, nace el principio de no injerencia, el Estado-Nación. Digamos que el orden internacional o el derecho internacional empieza a partir de ahí. Pero el mundo se configuraba en aquellos entonces en un mundo totalmente multipolar. Eran bloques, era la anarquía, era Hobbes en estado puro, era la lucha por la supervivencia. Eso es lo que había. Era la guerra del siglo XIX, guerras coloniales, las guerras que hubo con China, la guerra... Bueno, en el siglo XIX básicamente eran guerras coloniales que pasan luego a ser ideológicas, Primera Guerra Mundial, la guerra de los imperios, los 4 imperios, las guerras ideológicas, la Segunda Guerra Mundial, y a partir de la Segunda Guerra Mundial, 2 ideologías vencen a una. Capitalismo, comunismo vencen al nazismo. Y el mundo se configura bipolarmente. Y aparece la Guerra Fría. Pero a la derecha he puesto algo importantísimo que luego recordaré, porque esto va a ser una constante quizá en mi conferencia, que es orden internacional. Es cuando decidimos cómo regulamos el mundo de las finanzas. En Bretton Woods, año 44. Le habrán oído, ¿no? O lo habrán leído. Nace el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, que ahora es contestado es contestado por una serie de países, que lo tocaremos muy brevemente, el subglobal, y desafiado por algunas potencias, porque no representan y no responden a una realidad actual, ¿no? Es una fotografía fija. Pero es que también nace el multilateralismo, nace Naciones Unidas, Carta de San Francisco. Nace el Acuerdo General de Tarifas y de Comercio, el GATT, que lo dio lugar a la Organización Mundial de Comercio. Todo eso nos nace como en las proximidades de la Segunda Guerra Mundial y finalizando la Segunda Guerra Mundial, que justo a finalizar un poco después nace también la OTAN, Tratado de San Francisco, de Washington. Bueno, pues todo esto es lo que llamamos orden bipolar, que dio lugar a la Guerra Fría. Famosa Guerra Fría con dos superpotencias. Dos superpotencias que, a diferencia de lo que se podía imaginar uno, después de lo que había pasado en Hiroshima y Nagasaki, pues resulta que esa disuasión nuclear dio lugar a lo que ya se definió como la teoría de Schelling, de la destrucción mutua asegurada, una teoría que de algún modo lo que garantizaba era una paz. Era una guerra improbable y una paz, una guerra imposible y una paz improbable, como definió Raymond Aron, ¿no? Porque las dos premisas en las que se basaba esa disuasión nuclear es que si alguien usaba el arma nuclear, había dos principios claros. Había respuesta segura del otro lado, me da igual que Estados Unidos o la Unión Soviética, y eso era el Armagedón, el fin de la humanidad. Eso dio lugar a que no hubo enfrentamiento entre grandes potencias. Sí hubo guerras por delegación, guerras proxies, Corea, Vietnam, pero no hubo guerras entre las grandes superpotencias. Todo esto acontece hasta el año 89, esa Guerra Fría. Y en el 89 aparece un cisne negro, grandísimo. Se desagrega, implosiona, desaparece la Unión Soviética. Inimaginable. Se venía a lo mejor ya barruntando, la famosa guerra por el espacio, pero desaparece. Y hay un libro que nos ha hecho mucho daño a los que estudiamos los temas de seguridad y defensa y relaciones internacionales, que fue el libro de Fukuyama, El fin de la historia del último hombre. Porque a partir de ese libro no había que inventar ya nada, está todo inventado. La democracia liberal se ha impuesto, el hombre liberal ha vencido. El discurso hegeliano se ha acabado. ¿Cómo han de organizarse las sociedades humanas? La democracia liberal se impone. Se acabó Hobbes, se acabó la geopolítica. Entramos en el liberalismo, entramos en la paz perpetua. ¿Para qué gastar en defensa? Gastemos en otras cosas. Y Europa, entramos, luego lo veremos, en lo que se llama los réditos, los dividendos de la paz. No gastamos. El tío Sam colocaba el paraguas y pues todos estamos al amparo de ese paraguas, estamos protegidos, ¿no? Habrá otro cisne negro. Entramos en lo que se llaman los felices 90, la borrachera liberal de los años 90, que hay quien la ha definido como la gran ocasión de la paz perdida, ¿no? Perdimos la paz, ¿no? Fuimos incapaces de crear un orden liberal que realmente respondiera a un orden mucho más justo y distribuido, ¿no? El caso es que en el 2011, en el 2001, el 11S, eso es otro gran cisne negro, Estados Unidos es atacado en sus propias entrañas. Nunca había pasado. Bueno, había pasado Pearl Harbor, pero no fue en el propio continente.
Estados Unidos, ya lo decía esos libros que os dije comentaba al principio, Estados Unidos es que estaba llamado para ser potencia. Missouri, Mississippi, las grandes cuencas de los ríos que le permitían un transporte del centro hacia el exterior, no tiene enemigos al norte ni al sur y ha abierto dos grandes mares, pero el ataque en sus entrañas. Y a partir de ahí Estados Unidos empieza a cometer errores, porque empieza a imponer el orden liberal, en el convencimiento de que los valores que compartimos, judeo-cristianos, grecorromanos, son exportables. Podemos discutir de eso luego si quieren. Yo creo que no. Y los que hemos estado en Afganistán, por ejemplo, ya le digo que no. Un día, sí que luego hablamos del código Pashtunwali, cuáles son sus valores en el código Pashtunwali, lo que pasa con la mujer violada, por ejemplo. Entonces, esto empezamos a entrar y cometer errores. Luego vamos a ver una escalera que le voy a presentar. De modo que el mundo pasa de ser unipolar empieza a deslizarse por esos errores y pérdida de legitimidad del gran hegemón. Nunca en la historia de la humanidad ha habido un hegemón con tanto poder como Estados Unidos a partir del año 89. Nunca en la historia de la humanidad. Hay quien habla de gran ocasión perdida. Entonces, los estudiosos colocan el 2008 donde empieza la multipolaridad. ¿Dónde colocamos esa multipolaridad que tanto se habla hoy en día? Pues hay quien pone el 2008. El 2008, lo veremos, es cuando Rusia, que ya había avisado en el 2007 a la Conferencia de Múnich, como ahora volveré a tocarlo, es cuando invade Osetia del Sur y Abjasia, Georgia. 2008. 2008 es cuando el gran hegemón muestra debilidad. Crisis financiera, subprimes, 2008. Y 2008 es cuando China se presenta al mundo como una gran potencia. Primero, en las Olimpiadas del 2008. Pero es que además, el 2008 es cuando China se convierte en el primer acreedor de la deuda americana. Luego podemos establecer como el 2008 como el año en el que podemos empezar a transitar hacia una unipolaridad, una multipolaridad, que es la que ahora mismo se está discutiendo. Pero, por tanto, nos encontramos en un mundo donde hay una gran competición, lo volveré a tocarlo, Estados Unidos, principalmente dos potencias emergentes, dos potencias que desafían el orden mundial. Una de ellas para mí es revanchista y un hegemón que es contestado, que está en declive claramente, ¿no? Y un sur global, de ahí se le llamó de muchas formas, Mao Zedong hablaba de los tres mundos, ¿no? El tercer mundo, decía según Mao Zedong, los países en vía de desarrollo. Bueno, pues se le llama sur global. Es decir, es aquellos países que ya se están desafectados del norte global porque no los hemos dejado tirados en muchas ocasiones, como la crisis de las vacunas, como la crisis financiera, donde ven una doble moral del norte global y, por tanto, han decidido, como decía Lord Palmerston, que no tienen ni amigos ni enemigos, solo tienen intereses. Ese es el sur global. Y en el sur global hay quien quiere liderarlo, entre ellos China. Así que nos encontramos estos tres caballeros que tenemos aquí, que están en sus 70 años, Trump, Donaldo, tenemos a Xi Jinping, 71-72, ya se está hablando que lo quieren relevar, el Partido Comunista, 100 millones de afiliados, o sea que tienen donde escoger. Ya se habla de otro día quién se sentaba a su lado en la famosa summit, la cumbre del otro día que hubo en Tianjin, de la cooperación de Shanghái, y mi amigo Vladimir, oficial de la KGB, ahora FSB, un personaje curioso. Hay más actores, los que hablaba, los actores, los que juegan en este tablero mundial, de los que hablaba Bersinski. Hay más, esos que hay ahí, y alguno más, y alguno más. Pero no me va a dar tiempo, solo tocaré de todos estos, tocaré los tres primeros y tocaré Europa. El resto no da tiempo. Muy interesante, por ejemplo, India, es un país que me fascina, tuve la suerte de recorrerlo, es un país fascinante porque en las proyecciones posiblemente sea el siguiente que entre en esa carrera o competición por ser hegemón. Bueno, veamos cómo ha llegado hasta aquí Rusia. Bueno, pues Rusia, esta es la escalera de Rusia en su asertividad hacia potencia. Potencia que es revanchista, más que es emergente, desafía el orden global y ha encontrado sus aliados. ¿Dónde está su lista de agravios? Rusia es el gran oso herido. Los osos, cuando los hieren, se esconden en su madriguera y cuando pasas al lado te pega el zarpazo. Rusia se considera que ha sido mancillada. Ese es su argumentario de agravios desde el año 90.
En el año 90, los rusos dicen que James Baker, con George Bush padre, le prometió a Gorbachev que no iba a expandir, o sea, cuando le pidió que se retirara de Alemania del Este para la reunificación, que no se iba a expandir la OTAN. No está escrito en ningún sitio ni está transcrito, pero eso lo dicen. Estados Unidos lo niega o lo interpreta como que lo que se le dijo es que no iban a colocar armas en Alemania del Este. Ahí empieza el primer agravio. En el año 94 a Clinton alguien le debe decir, mire, presidente, les hemos prometido a los rusos que no vamos a expandir la OTAN. Y dijo Clinton, a mí me da exactamente igual, aquí se expande la OTAN y firma que la expansión de la OTAN, incluyendo a Ucrania. En el 99 hay una guerra, que vimos el Conel y yo, porque compañeros nuestros participaron y tuvimos que ir algunos, yo estuve en Kosovo, una guerra que fue ilegal, desde la puridad y tecnicismo de lo que es el derecho internacional. No había resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Luego eso está en la lista, eso es otro tick off en la casilla de los rusos. Y además, en ese año ingresa ya el trío de Visegrado, Polonia, Hungría y Chequia, ingresan en la OTAN. En el 2002, como le han golpeado en las Torres Gemelas, de forma unilateral, Estados Unidos se sale del tratado de antimisiles balísticos en Europa. De forma unilateral, porque dice, yo tengo derecho a defenderme, de derecho a autodefensa, y por tanto me salgo del tratado. En el 2004 la OTAN se sigue expandiendo hacia los tres bálticos, Rumanía y Bulgaria. En 2007, este hito es importantísimo, la famosa conferencia de Múnich, la famosa conferencia de seguridad de Múnich, la famosa de Chamberlain, cuando fue en el año 38, los alemanes, Hitler decide anexionarse los Sudetes, Eslovaquia, y dice, cuando vuelve Chamberlain le dice Churchill, entre el deshonor y la guerra has elegido el deshonor y tendrás deshonor y guerra. Pues ahí Putin amenaza, más que amenaza, advierte. Estoy cansado, dijo textualmente, un país tiene derecho a vivir seguro en sus fronteras. Y me están ustedes agobiando con sus democracias liberales. Ya está bien. Déjense ya de agobiarme. Eso dijo en Múnich Putin. Es una advertencia. La respuesta a esa conferencia de Múnich, por parte de la OTAN y de Estados Unidos, que fue el que presionó, en la cumbre de Budapest de la OTAN, fue invitar a Ucrania y a Georgia a unirse a la alianza. En el 2008, la respuesta de Estados Unidos... en el 2008, además, Kosovo se declara independiente. Eso me pilló a mí en Nápoles. Yo era el famoso co-planning team de Kosovo. Éramos 12 los que planeamos sobre Kosovo. Y de pronto nos levantamos que se había declarado independiente. Estaba el plan anti-Sahari, se lo han leído. Eso es contra el derecho internacional. La resolución de Naciones Unidas decía claramente que Kosovo era parte de Serbia. Eso va contra el derecho internacional. Por tanto, en el año 2008, la respuesta de Rusia es invadir Georgia, como he dicho antes. En el 2014 se toma Crimea y la invade, los famosos pequeños hombres verdes, etcétera, etcétera. La famosa, aplicando un poco la doctrina Gerasimov de acciones híbridas e invasión de Ucrania. Esto no es justificar lo que ha hecho Rusia, esto es entender cómo ven el mundo, porque hay que conocer a quien tienes enfrente. Ellos ven el mundo de otra forma, porque el mundo lo ven así. Ellos el mundo lo ven así. Esa geografía que yo hablaba antes, por eso he puesto lo de la geografía. Rusia no tiene obstáculos naturales hacia el oeste, solo tiene ríos. Nada más. Volga, Dniester, Dnieper, Vístula. No tienen obstáculos. Por tanto, por eso la famosa carrera hacia Berlín, Segunda Guerra Mundial. Necesitan una zona colchón. Tienen que empujar las fronteras hacia afuera. Se encuentran agobiados, se le conoce como la paranoia rusa en la OTAN. Ellos tienen las fronteras, el obstáculo está atrás, son los Urales. De hecho, los mongoles no entran por los Urales, tienen que bordearlos, entran por el Cáucaso, en la invasión de los mongoles. No voy a entrar en la historia de Rusia, que es fascinante. Con Catalina, con Pedro el Grande, Iván el Cruel. O sea, es fascinante cómo se tiene que ir expandiendo. Pero, o sea, la historia de Rusia es desde el Rusato de Kiev, cuando es en el Principado de Moscú, es una permanente expansión. Tiene que ir cogiendo terreno. Y aparte otra cosa, Rusia no tiene salida a mares calientes. ¿Qué es un mar caliente? Un mar que puedes salir todo el año. Sus mares, sus puertos del norte se hielan durante el invierno.
Necesitan un mar caliente, razón por la que necesitan el Mar Negro y razón por la que tienen una base en Siria, Tartus. Geografía. ¿Qué pasa con China? Bueno, China, hasta el año 99, hay un par de hitos que no he puesto, estaba de la mano de la Unión Soviética, ¿eh? Pero en el año 72, alguien que ha sido un gran filósofo y un gran diplomático y un gran pensador, se llama Kissinger, murió en el 2003, ya decía Kissinger, también lo han dicho alguno más, Huntington, Brzezinski, que no podían ir de la mano Rusia y China. Brzezinski le añadió Irán. Son enemigos naturales, no pueden ir de la mano. ¿Qué es lo que hace? Pues la famosa visita de Richard Nixon a Pekín, año 72. Y en el año 72 se desacopla, la retiran de la órbita soviética y la acercan a Occidente, a Rusia, a Estados Unidos. Pero en el año 99 un bombardeo, ¿nos lo recordarán? Creo que no, porque creo que todavía no habían nacido algunos que estaban ustedes aquí, de la OTAN en la embajada de China, en Belgrado. Dicen que fue por error, hay quien dice que no fue por error, que fue una advertencia china. Hay todas las teorías conspiranoicas en las naciones internacionales siempre la van a encontrar, ¿no? Dijeron que fue un error y otros dicen que no, que fue una advertencia china. El caso es que eso a China le empieza a incomodar enormemente. Lo que sí es cierto es que en el año 2001 se le invita a que ingrese en la Organización Mundial de Comercio. O sea, China, con Deng Xiaoping, es cuando pasa al socialismo de mercado, es cuando cambia. Acuérdense con Mao Zedong, gran santo adelante, las hambrunas, 30 y tantos millones de muertos. En el año 2001 es cuando ingresa. Ingresa y dice Estados Unidos, le acusa de que se ha aprovechado porque ha habido un apoyo estatal, ¿no?, a las empresas. Pero ciertamente empieza a crecer con 2 cifras. A partir de ahí empieza a crecer con 2 cifras su PIB. Y dice Estados Unidos se aprovechó de su Pax Americana. En el 2008 la famosa crisis, ya lo he contado. Primer tenor de la deuda y los Juegos Olímpicos. Empieza a mostrarse allá al mundo con una asertividad y con un músculo. Xi Jinping llega al poder en el 2012, en el 2013 lanza la famosa iniciativa de la Franja de la Ruta. Son 160 países, en 60 países, infraestructuras de todo tipo. Yo tuve la suerte de ver alguna, concretamente en Pakistán, el puerto de Gadar, con una inversión que va aproximadamente 1,3 billones gastados en el mundo entero, en infraestructuras digitales y físicas, de todo tipo, puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera. ¿Por dónde van? Hombre, por la tierra corazón, Mackinder, por ahí van. Hay otra que es marítima y hay otra que va por el norte, que es por el, no voy a tocarla, que es la del polo, del Ártico, 2 por el Ártico, que rebajarán o reducirán los fletes en 20 y tanto a 30 días de Shanghái a Rotterdam. Bueno, pues esa iniciativa de la Franja de la Ruta es una iniciativa que trata de conseguir asegurarse sus recursos naturales, que es lo que necesita. Ahora veremos el porqué. China en el 2014, ¿sabe lo que es el PPP, no? La paridad del poder adquisitivo. Pues eso, en el 2014, es decir, lo que tú puedes comprar con un yuan o un renminbi y no lo que puedes comprar con un dólar, China supera a Estados Unidos en PIB. En el 2017, y ahí viene el cambio, yo recuerdo en el año 2013-14 hice un estudio del máster que ha comentado aquí en mi coronel. El Gutiérrez Mellado hizo un estudio sobre el libro blanco de la defensa chino, ¿no? Pero el libro blanco de la defensa chino, en esos años era, pues bueno, era conferencia de Bandung, ¿no? Era cooperación, bueno, es que es una cultura confucionista, ¿no? Es el llegar a acuerdos siempre no por medios violentos, ¿no? Es decir, la cooperación, apelar siempre a la paz. Hay que pensar que China no invadió ningún país nunca, ¿eh? China, no le interesó el mundo, se colocó una muralla, 5.000 kilómetros. Ellos pensaban que su cultura es superior a la nuestra, es el imperio del centro, ¿eh? Pero en el 2017 ya, en ese Congreso del Partido Comunista Chino, ya habla de que China tiene que ser una gran potencia, porque quiere su sitio en la mesa. Y en el 2021 ya habla, en ese nuevo libro de la defensa chino, que en realidad la nueva estrategia de seguridad china es de mayo del 25, habla de que Taiwán es casus belli. O sea, Taiwán es algo sagrado. Ahí se fue Chiang Kai-shek, pero Taiwán es parte irrenunciable. Ya consiguieron Hong Kong y Macao, la famosa, un Estado, 2 sistemas, famoso.
Pero ¿cómo ve China al mundo? Pues China ve el mundo exactamente así, porque está encerrada por una estrategia mahaniana de Spigman, o de Spigman, o Estados Unidos. Spigman necesita el Rimland, es decir, necesita, para estrangular y conseguir esta tierra corazón, estrangula por mar a China. China no tiene salida a aguas azules, aguas abiertas. Está estrangulada por dos cadenas de islas. La primera cadena, que va desde Japón hacia abajo, Taiwán, hacia abajo, hacia Filipinas, y llega a un sitio clave, que es el estrecho de Malaca, y otra que es a unos 1.500 millas náuticas, que lleva por las Marianas, Palau, Guam, Diego García. Luego, China no tiene salida a mar abierto. Estados Unidos tiene 13 portaaviones, 2 permanentemente, 2 de sus 4 flotas en el mundo, que están dando vueltas por el mundo, 2 siempre están ahí. Una por Japón y otra en el Indo-Pacífico. Ese se lo llama el mar meridional de la China o mar oriental. En el mar meridional, ellos lo que han hecho es establecer la línea de los 9 puntos, porque ellos reclaman islas. Spratly, Scarborough, las Paracel, reclaman, por ejemplo, a Japón, tienen litigio en Japón con las Senkaku, Diaosu, y con Rusia, las Kuriles. O sea, ellos reclaman esas, y como no se las dan, pues lo que hacen es permanente asertividad, y porque ellos buscan ser potencia, o sea, una asertividad regional, o sea, no es mundial como Estados Unidos, es la diferencia. China militarmente todavía no tiene capacidad de proyección mundial, ¿no? Pero regional sí, en comercio sí, por supuesto. Entonces crean islas artificiales, donde establecen lo que se llama las estrategias ante acceso y denegación de área, AA o A2AD, la habrán leído. Son misiles y que son armas que impiden la navegación en esas aguas. Porque tengan en cuenta que es que justo en el estrecho de Malaca, que está justo donde, abajo, no se ve ahí, está justamente abajo, que está entre Malasia y Indonesia, con Singapur aquí. Ahí pasa el 80% de sus recursos pasan por ahí. Y su comercio pasa por el 50% del mundial y el 80% de los suyos. Eso se llaman los choke points. En el mundo hay 6 o 7, pero hay que aprendérselos. Son importantísimos. Uno es Gibraltar. Pero tenemos Hormuz, donde pasa prácticamente casi todo, el 80 o 90% de los barriles de petróleo, del crudo. Tenemos Bab el-Mandeb, la salida al Mar Rojo, al Canal de Suez. Tenemos Bering arriba. Eso hay que aprendérselo, son fundamentales. Y, por supuesto, el Canal de Panamá. Bueno, pues así ve China al mundo. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Pues que Estados Unidos es la potencia que está en declive. Por eso he puesto la escalera hacia abajo. Está en declive porque primero comete errores que le hacen perder legitimidad, porque el hegemón es la potestas y la autoritas. Y además porque se va desacoplando, se va desafectando, se va retirando del tablero mundial, como en Siria. Y si tú dejas huecos, alguien los rellena. Es un principio de la geopolítica. Y lo hace. ¿Qué ocurre? Pues que en Kosovo ya lo he tocado. He tocado también la invasión de Irak. La invasión de Irak es ilegal. Va contra el derecho internacional. No digo nada nuevo. Bueno, Inglaterra hubo un debate en el Parlamento fuerte, que finalizó con el famoso informe Chilcot, para que no volviera a pasar el apoyo de Tony Blair a una guerra como esa. En Kosovo eso fue ilegal. La independencia de Kosovo va contra el derecho internacional. Ellos decían special case. Unique and special case, decían los americanos. Bueno, special case. Pero eso pues tiene efecto dominó con otros, que todos conocemos, en Europa. Europa es un continente muy viejo. Cada 50 o 100 kilómetros tenemos una lengua y una cultura y un folclore. Luego los apetitos nacionalistas e independentistas están ahí. Luego eso puede ser, es un antecedente de muchas cosas. La crisis económica de las subprimes, donde muestra debilidad. El retraimiento, como he dicho, en Libia y Siria. En Libia, cuando se opera en Libia, que famoso, si han estudiado relaciones internacionales, aparece el concepto de R2P, Right to Protect, que para civiles, no sé si lo recordarán. Pero Estados Unidos dijo que el leading from behind. Nosotros lideramos desde atrás, dejamos el mando y control, dejamos todo. Pero nosotros no queremos liderar esta guerra. Eso fue con Obama. En el 18, hay un libro que ahora tocaré, que ha hecho también mucho daño como el anterior. En el 18, China
ya viene contemplado como rival estratégico en su estrategia de seguridad nacional. En el 2020, la crisis de las vacunas. Los países pobres, el sur global, no recibieron vacunas. Es más, se calcula, hay un informe que dice que 1 millón de personas en el sur global murieron porque no llegaron vacunas. Y eso no se le ha olvidado. Y eso es pérdida de legitimidad. Y, por tanto, y la retirada de Afganistán es mejor no tocarla, ¿eh? El otro día hablaba yo con el embajador de Irán en España, claro, de su discurso, pero él decía, ustedes llegaron a Afganistán con talibanes, se gastaron no sé cuántos billones en Afganistán, han dejado miles de muertos y se van con talibanes. Y el problema lo tengo yo ahora. Bueno, y ahora lo tiene también Pakistán, entre otros. Pero hay un caballero que parece que quiere retrotraerse, quiere revertir esa bajada en la escalera, que es Trump. Y quiere resituar a Estados Unidos nuevamente en el mapa y quiere recuperar el tiempo perdido como hegemón, ¿no? Lo está haciendo, luego podemos discutir de eso, no voy a entrar ahora en ello, pero la operación, por ejemplo, de la que he puesto antes de los 12 días, con Irán, de algún modo contenta un poco a todos, a los del MAGA, los del MAGA que Make America Great Again, es decir, no te involucres más en guerras, y también a los de enfrente que dicen que Estados Unidos tiene que seguir siendo hegemón. Pero ¿cómo veo yo Estados Unidos? Yo esto no lo veo así. Yo veo Estados Unidos que tiene un montón de platillos en el aire. No sé si conocen el libro de Paul Kennedy, Auge y caída de grandes potencias. Él decía que cuando las economías no están equilibradas con el músculo militar, entonces empieza el declive porque está sobreestirado. Estados Unidos está sobreestirado. Tiene muchos platillos en el aire, todos esos. Y que llega un momento que aunque tengas 700 bases y gastes 1 billón, repito, 1 billón de dólares en defensa, 40% del gasto mundial, hombre, ya son muchos esfuerzos a mantener. Pero el más peligroso de todos es uno que puse hace unos meses. Le aseguro que no lo puse el otro día. Y es ese. Y ahora ya se empieza a leer guerra civil en Estados Unidos. Se empieza a leer en muchos artículos. Y lo puse hace muchos meses. El principal problema de Estados Unidos, yo como lo veo, es la gran polarización interna. Si a eso le sumamos que hay 500 millones de armas en manos privadas. Y de todo lo que hay ahí, es decir, ¿cómo yo veo la aproximación de Trump a las relaciones internacionales y a la geopolítica? Todo lo que hay es así. O sea, se ha vuelto mucho más proteccionista, lo trataremos, los compromisos multilaterales los ha reducido, todo eso lo vamos a tratar ahora. Pero para mí lo más peligroso de todos es el transaccionalismo en las relaciones internacionales. Si quiere seguridad, págame. Eso lo hace la Camorra en Nápoles. Usted quiere seguridad, me pague el pizzo. Pero defender eso desde el liberalismo está complicado. Porque estamos en tiempo de trampas. En las siguientes transparencias lo que hago es tratar de encapsular, muy académico también, le gusta mucho a los académicos, en conceptos, en frases, lo que está ocurriendo que son conceptos. Estamos en tiempo de trampas. Bueno, pues una de las trampas, los dividendos de la paz, que ya lo he mencionado, y la otra, la trampa de Tucídides. ¿Cuál es la trampa de Tucídides? Que creo que tanto está condicionando la política exterior norteamericana. Este caballero, Han Allison, escribe un libro en el 2017 que se llama Destinados para la guerra. Lo que hace es estudia 17 casos en la historia en los que parte Tucídides, saben, que escribe la guerra del Peloponeso, y lo que escribe, Tucídides decía que los países van a la guerra por 3 razones: miedo, honor o economía, ¿no? Entonces, una de las razones por las que va la guerra de Atenas contra Esparta es precisamente el miedo, era que el poder ascendente se cruza con un descendente. Entonces, él estudia ese paradigma. 17 casos en la historia entre que un poder ascendente y un descendente se cruzan, de los cuales 12 acaban en conflicto. 5 no. Por ejemplo, España y Portugal no acaba. Por ejemplo, la famosa foto de Yalta, cuando le entrega Churchill a Roosevelt el testigo. Tampoco acaba en conflicto, en ese cambio, ¿no? Pero ellos están convencidos, en Estados Unidos hay un convencimiento de que China es el poder emergente y, por tanto, el que está confrontándose a su poder y a su dominio, y que habrá un conflicto. Esto no lo digo yo. Yo cuando hablo de datos. Esto es de mis conversaciones en la Universidad Nacional de Washington, que estuve 4 horas hablando con ellos.
O sea, es que el enfrentamiento con China espero que no suceda. De hecho, hay libros que dicen que no estamos en rumbo de colisión, pero podríamos estarlo. Y luego, yo creo que estamos en la época de los des. Es decir, estamos en la época de la deconstrucción de lo construido, ¿no? ¿Cuál es la tendencia que vemos? Bueno, pues vemos que el mundo se está desglobalizando. La panacea de la globalización, de la aldea global, se está acabando. Es decir, el mundo... Las cadenas de valor global, las cadenas de suministros, tienden a cortarse porque no hay seguridad en esas cadenas. Y, por tanto, si los UTIs te cierran en el Bab el-Mandeb, el 50% del comercio tiene que ir al Cabo Buena Esperanza a dar media vuelta. Por tanto, el mundo se está desglobalizando, se está volviendo mucho más proteccionista, en lo que se llama del offshoring, pasamos al reshoring, al friendshoring o nearshoring. Volvemos para atrás. Pero es que aparte con la guerra arancelaria y de tarifas, la liberación del comercio, de la Organización Mundial de Comercio, vamos para atrás, vamos a un proteccionismo en el comercio. O sea, que el mundo se está desdolarizando no es una opinión, es un dato y un hecho. Pero es que también el mundo se está desdolarizando. En los años 70, las reservas de dólares estaban en el 82% en el mundo. En el 2000, 70 y pico por ciento. Estamos en el 58% y bajando, razón por la cual Rusia, por ejemplo, en sus transacciones comerciales no usa el dólar, van a monedas locales, en el yuan, o si es la rupia, con quien esté vendiendo el petróleo y el gas a mitad de precio. Pero es que el mundo también se está desoccidentalizando, solo hay que ir a África. A los franceses los han hecho de África. Nosotros no tengo que decir lo que nos está pasando con Sudamérica y Iberoamérica. Es decir, la carga colonial que tenemos en Europa nos están pasando factura, porque hubo un colonialismo, después hubo un neocolonialismo, cuando se independizaron los países de África en la descolonización en los años 60, fundamentalmente, volvieron las empresas a hacer un neocolonialismo famoso, extractivo. Pero ya nos han echado. Yo estuve hace poco en Senegal, hace 2 meses. Y los franceses lo han echado, y de Mali, y de Burkina, y de Níger, fuera. El mundo se está desoccidentalizando, es decir, el mundo nos está echando en cara los 500 años de barbaridades que hemos hecho. Hay que hacer autocrítica. Pero es que el mundo se está desmultilateralizando también. Estados Unidos, ese liberalismo se está acabando. Está volviendo a mirar hacia adentro. America first. Estados Unidos se ha ido del Acuerdo de París del clima y de la Organización Mundial de la Salud y ha denunciado al Tribunal Penal Internacional. Está fuera. Se está yendo a Estados Unidos. El mundo se está desmultilateralizando. ¿Cuál es el papel de Naciones Unidas en los conflictos que tenemos hoy en día? ¿Hablamos de Naciones Unidas? Cuando en los años 90 fue la gran eclosión de las misiones de paz, porque se había desatascado y desenfangado ese consejo y, por tanto, las misiones iban para adelante. Ahora ya no hay misiones de paz, prácticamente. Veremos si sale de Gaza. Bueno, sí hay paz en Gaza, lo que es una tregua. Pero es que el mundo se está... Esto para mí es lo más preocupante. El mundo se está desdemocratizando. Muchos libros, yo recomiendo eso, hay muchos más. Cómo mueren las democracias, How Democracies Die... Sí me lo leí, muy interesante. Por cierto, las democracias mueren desde dentro. Las democracias están muriendo no con golpes de Estado. En África sí, pero las democracias, bueno, nunca lo tuvieron, en Mali y demás. Mueren desde dentro, desde la propia democracia. Es decir, las famosas olas democratizadoras de Huntington, ahora estamos en las olas autocratizantes o autocratizadoras. En el mundo hay 5.800 millones de personas, 73% viviendo en autocracias. Cuando hace 10 años eran 4.000. Cuando hace 10 años o 15 años eran 30 o 40 países los que estaban en proceso de democratización y era justo a la inversa. El mundo se está desdemocratizando. Es un problema para los que queremos la democracia. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos una competición geopolítica, comercial, tecnológica y militar que normalmente suelo tocarlas, pero no tengo tiempo, todas ellas. En la geopolítica suelo hablar de los BRICS, lo que representan los BRICS, el desafío del orden global, los BRICS lo que representan en términos de población, en términos de PIB, que han superado el G7. No me da tiempo tocar los BRICS. Muy interesante, a pesar de que un caballero al otro del Atlántico piensa que somos BRICS, no somos BRICS, obviamente. Son 10 países los BRICS, como saben.
Se incorporó Sudáfrica, empezó en el año 2004, 2009 fue la primera gran cumbre y ya se han incorporado 5 más, el último Indonesia, como saben, Irán, Egipto, Etiopía, Emiratos. Bueno, Arabia sí iba a unir, pero se salió, y Argentina también. Pero en la comercial tenemos la ruta de la seda, que la he comentado, que quiere responder con las tarifas, quiere responder tener con un marco que hay de cooperación Indo-Pacífico. Bueno, esto es muy largo de contar y no hay tiempo. Lo que sí es cierto es que en esa competición estamos los que jugamos con la camiseta del norte global, Occidente, con el tío Sam, y los que juegan con otra camiseta. Lo que le llama a Estados Unidos el cuarteto del caos, el eje del mal, the axis of upheaval le llama a Estados Unidos, el eje del mal. Y los que están a sus intereses, no se alinean con nadie. Con nadie. Cuando Blinken tocó el silbato y dijo, señores, hay que imponer sanciones a Rusia, ¿saben cuántos países respondieron? 44 de 193. Luego el sur global está a sus intereses y le compro el petróleo a quien me da la gana, al precio que me da la gana. Y usted no me lo marca. Eso es el sur global. Bueno, estos los BRICS, que no voy a entrar en detalle, esta ruta de la seda. Y esta competición es la más importante, El que gana la primera revolución digital, la cuarta industrial, es el que va a ganar. En esas áreas, no tengo tiempo de entrar en cada una de ellas. Si son curiosos, lean dónde están ahora mismo los países, quién va ganando con una de ellas. Los semiconductores, Estados Unidos, pero porque saben que le tienen prohibido a Holanda, que es la única empresa que está entre los top 10 digitales del mundo, que es ASMC, le prohíbe que le venda la única máquina que es capaz de producir y de fabricar chips por debajo de 5 milímetros. ¿Vale? Y la cuántica, Estados Unidos. Por ejemplo, en redes, claramente China va ganando. En inteligencia artificial, ojo, que creíamos que le llevaba mucha distancia y apareció DeepSeek. Y ahora Arabia ha sacado otro modelo. Ojo. Esto va a una grandísima velocidad. Solo un dato. El mundo tardó 50 años en que 200 millones de personas tuvieran un teléfono. Dato. El mundo tardó 2 meses en que 200 millones de personas usaran ChatGPT. Esa es la velocidad que estamos hablando. Esa es la magnitud. Y militarmente no voy a entrar, pero Estados Unidos ahora mismo es incontestable. Ya se lo digo yo. Los que hemos superado, 700 bases... 13, o sea, aunque tenga más buques que los tiene China, pero no tiene la misma capacidad, la misma tecnología, capacidad de proyección, etcétera, etcétera, etcétera. Estados Unidos está todavía a años luz, pero esto va muy rápido. Los misiles hipersónicos que van a 10 Mach, por ejemplo, los rusos, y China, o sea, esto a muchísima velocidad, pero Estados Unidos todavía, tengan en cuenta que China se ha puesto el 2049 como objetivo. Los 100 años de la proclamación de República Popular China, para superar el famoso siglo de la humillación, que algún si quiere luego lo tocamos, siglo XIX. ¿Qué pasa con Europa? Pues que Europa, estamos es un nuevo caso, pero es nuevo. Raymond Aron ya lo venía diciendo, francés, politólogo francés, del año 48, no es nuevo. Yo pongo ahí, es un visionario, es que me dio el día por leerme, lo digo, pues es que ya lo venía diciendo Raymond Aron, es que el declive estaba ahí, es que no estaba diciendo que nos íbamos a convertir en un protectorado de Estados Unidos. Fíjense cuando lo dijo, años 60. Ahora dice, bueno, es que Europa está en declive. Bueno, es que ya venían avisándolo, Miren esa foto. Se habla de humillación, luego pondré otra foto que es todavía mucho más... es un más sangrante, es vesicante. Yo diría que es una foto vesicante, la siguiente que voy a poner, pero más tarde. Europa tenemos una cuádruple dependencia. Una energética, que teníamos con Rusia, y ahora es Estados Unidos el que nos vende, pero también Rusia. España está comprando más gas a Rusia que antes, a través de países interpuestos. Militar con Estados Unidos, clarísima, una dependencia securitaria en Estados Unidos. Una dependencia tecnológica con Estados Unidos y China, ya digo, la única es la holandesa, entre las top 10, y una comercial con China, clarísima. Esa es la diagnosis, esa es la etiología, pero, como dicen los británicos, name it, y muchas más. Ese es todo el problema, esas son las causas de donde estamos ahora mismo, que como dijo el ministro de Exteriores Heskens, belga, en el año 92, definió a Europa como un gigante económico, un enano político y un gusano militar. Así lo definió. Pues a lo mejor al pasar los años hay que refrasearlo a la paja. Así estamos.
Todos esos son los problemas. O sea, las causas de esa dependencia están ahí. Es decir, España, o sea, Europa, ¿hacia dónde vamos? Lo que tenemos claro, una cosa que es básica, el famoso soft power de Nye, que murió creo que el 8 de mayo, su último artículo, por cierto, es del 8 de abril, recomiendo que lo lean, con Keohane, el que lanza la teoría de la interdependencia compleja. No se puede ser Venus si no somos Marte. Como le decía yo a un americano, me decía, bueno, guns o butter. You cannot have butter without guns. Necesitamos cañones para tener mantequilla. Esa dicotomía es absurda, es demagogia. Europa necesita implementar una nueva arquitectura de seguridad y ella empezó, a partir de nos dimos cuenta, cuando nos dimos cuenta que la guerra vuelve a Europa, porque sí, la guerra había vuelto en los Balcanes, pero una guerra de las que hablaba Mari Kaldor, las famosas nuevas guerras de Mari Kaldor, ¿se acuerdan, no? Si la han estudiado, Mari Kaldor, Van Crevel, Duffield, hablaba de las nuevas guerras, eran unas guerras que no eran ideológicas, eran unas guerras que eran más identitarias, pero la guerra en su cruda realidad entre potencias vuelve en el año 22, 24 de febrero. Y entonces Europa se da cuenta de que no está preparada. Y entonces necesitamos una nueva arquitectura de seguridad. Y Borrell, con el que tengo la suerte está estos días y volveré a verlo dentro de unos días, sacó la brújula estratégica, pero que se ha quedado corta. Actuar, hablaba de 5.000 militares. ¿Dónde vamos con 5.000? Si cuando estuve en Kiev hace 4 meses me decían que con 750.000 se le viene el frente. Se está hundiendo el frente, los 1.000 kilómetros. ¿Dónde vamos con 5.000? Y un Fondo Europeo de Defensa de 5.000 millones. 5.000, ya saben que el último salario es de 800.000 millones. Más 150.000 millones que se ponen a disposición de los países. Por tanto, eso quedó obsoleto y hubo que irse al rearme 2030 y un nuevo libro blanco de la defensa. Porque hay que darse una nueva arquitectura de seguridad en Europa. Yo entiendo que los que estamos en España, y desde aquí vemos muy lejos el problema ruso, los que hemos tenido la oportunidad de pasearnos por el corredor de Suwalki. Cuando he puesto ahí Rusia, el corredor de Suwalki el que corre desde Kaliningrado Oblast hasta Bielorrusia, son 75 kilómetros. Y por ahí es un corredor, es un pasillo que los rusos te lo pueden cerrar. Entonces, los que están arriba del pasillo, que son los bálticos, y que es Finlandia, están asustados, muy asustados, porque han formado parte de ese imperio. Y tienen minorías rusas. Y el discurso de vengo a desnazificar el país, que es el discurso de Putin, el que usó en su narrativa, fue su relato para entrar en Ucrania, vengo a desnazificarlo, pues está ahí. Nosotros estamos en el sur, pero claro, si vamos a un finlandés y le preguntamos por el problema del Sahel, no lo ve. Nosotros sí vemos el problema del Sahel, pero es un problema de seguridad que tenemos todos los europeos, con 2 frentes. Ahora vamos a ver cuáles son los frentes. Tenemos un frente en el este y un frente en el sur. Hay una quiebra, una falla que corre de norte a sur, desde el este de Europa hasta Oriente Medio, que lleva desangrándose del año 48, si no antes. Y luego una en el sur que corre por el Sahel, donde están los rusos. El Africa Corps, ya no se llama Wagner. Y, por cierto, mayor presencia en Mali y mayor presencia combatiendo a Jotanim, que es una franquicia de Al-Qaeda en el norte, bereberes, y expulsando e irradiando inestabilidad al bajo vientre europeo. ¿Cuál es el bajo vientre europeo? Hombre, somos nosotros. Somos el bajo vientre Europa. Nos vienen a nosotros, porque lo que están haciendo es expulsando. Luego los rusos están ahí arriba y abajo. Lo que nos afecta a nosotros, pues claro. Eso es lo que hay que explicar. Y no lo vemos. Pues sí, los rusos están abajo. Los cientos y cientos que llegan a Canarias están expulsados por los rusos, que se encargan de eso. Los rusos y los regímenes, las juntas militares, combatiendo a los bereberes del norte. ¿Saben ustedes cuántos malienses están esperando el cruce en Mauritania? 300.000 tienen en el sur en un campo. 300.000. Los que han tenido oportunidad, y aquí un catedrático que hablaba lo tengo yo con él, que ha podido ver cuando uno va uno a Choc, o va uno a Dakar, que vean todos los cayucos por miles en las playas. Pues eso es lo que tenemos en Europa. Y en esa frase de Borrell, ahí está muy joven, a mí la que me gusta es la segunda. Europa tiene que darse cuenta de que no puede ser herbívoro en un mundo de carnívoros. En el mundo de carnívoros no se puede ser herbívoro, porque te comen. Y no hemos tocado nada de esto, Esas son todas las amenazas. Por eso decía que le iba a hacer una disección epidérmica de donde estamos. Y esos son todos los desafíos que tenemos que vencer desde el multilateralismo, porque nos afectan a todos los países del mundo. Todos los que hay ahí.
nos afectan a todos. Decía Kissinger antes de morir que tenemos 5 o 10 años para ponernos de acuerdo con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, si no queremos que nos dominen los robots. Decía Kissinger. Ese es otro de los desafíos que tenemos. Y el cambio climático. Por cierto, el cambio climático, como saben, lo dicen los anglosajones, los desafíos también presentan oportunidades. Por ejemplo, en el Ártico. Cambio climático, por ejemplo, empresas de champán que compran tierra en Reino Unido para producir uva, porque va a cambiar el clima. ¿Para dónde vamos? Voy terminando. ¿Vamos a un orden mucho más cooperativo? No, vamos a un orden mucho más competitivo, clarísimamente. Se ha invertido. Estamos compitiendo cada vez más. Volvemos a los bloques, volvemos a la teoría de los grandes espacios de Carl Smith. No quiero ponerme aquí un poco pedante, pero es así. Hablaba de los grandes espacios y tiene que haber, eso lo tocan mucho los ideólogos de Putin, sobre todo Alexander Dugin, Karagonov, habla de que Rusia tiene que ser ese hegemón en ese gran espacio que aglutine el resto de países bajo él. Lo que le llaman la excepcionalidad euroasiática. De eso hablan los ideólogos de Putin. Nosotros somos la tercera Roma, y por tanto depositorios de los valores de Occidente que ustedes han perdido con esa dejadez y wokismo. ¿Vamos a hacer una multipolaridad? Pues evidentemente, si vamos a una polaridad clarísimamente. El mundo va multipolar, bipolar, multipolar asimétrico, apolar, policéntrico, llámelo como quieran. Pero ya no es bipolar ni es unipolar. Lo que está claro es que el mundo, antes el centro de todo de gravedad del mundo estaba ahí. Europa, 500 años, dominamos el mundo. Bueno, España y Portugal nos repartimos el mundo. En un tratado, todos los días. Nos repartimos el mundo. Fíjese si nos criamos ya el mundo para nosotros dos. Venga, a repartirlo. Luego, en el año 60, bueno, nos repartimos África también. En el año 1880 y tantos fue el pacto de Berlín, ¿no? Bueno, pero es que luego llegó a Estados Unidos y dijo, mira, vamos, os lo voy a explicar. El que manda aquí, ahora soy yo. Y esto no va. Y pasamos a Estados Unidos, pero luego el mundo estuvo ahí. ¿No? Ese espacio transatlántico, ¿no? Pero se ha acabado. El mundo ya no está ahí. ¿Dónde está mi queso? Ya no está el queso, ¿eh? El centro de gravedad está ahí. Está ahí. Solo hay que ver demografía, solo hay que ver PIB, donde miremos. Lo he explicado antes, Malaca, 80% pasa por ahí. Ahí está el centro del mundo ahora, ya no somos nosotros. Y teníamos varios equipos, ¿no? Teníamos los que jugamos en ese equipo, Real Madrid, Norte Global, Occidente. Una asociación que no he tocado, que es antinatural, que es la sino-rusa. Y tenemos el resto, que están a sus intereses. No he tocado Corea del Sur, podemos considerarlo como Occidente o Norte Global, y también Australia, ¿no? Y Japón. El problema está en cuando el que juega en tu equipo mete goles en propia meta y te pega patadas en las espinillas. Eso es lo que nos tiene un poco desconcertados. Pero jugamos en el mismo equipo. Porque como decía Ortega y Gasset, las personas discuten de ideas, pero se matan por valores. Compartimos los mismos valores. Ellos vienen de nuestra costilla, los herejes que se fueron de Europa. Pues esos que se fueron de Europa, en el Mayflower, por cierto de Europa. Son de nuestra costilla. Lo que parece que se está configurando es que hay quien habla de otra nueva Guerra Fría con dos nuevos bloques. Antes era la Unión Soviética y órbitas y asociados, la Conferencia de Bandung, los no alineados y Occidente, ¿no? Y ahora pues parece que está China, los que están más en su órbita, los que no se identifican con nada, por ejemplo India. India está countries que no se alinean con, o se alinean con bandos, como pone abajo, ¿no? India, ¿no? Yo a India me gusta decirle que pasó de no alineamiento al multialineamiento o al poliamor, ¿no? Está en las relaciones internacionales promiscuas, o sea, se está con todo el mundo, se entiende con todos, es un crack. Turquía hace algo parecido, Arabia también, hay varios países que son unos cracks, Bueno, lo que sí es cierto es que el sistema internacional, y vuelvo a la transparencia que puse antes de Bretton Woods, ¿dónde está Bretton Woods? Cuando me dedico a poner tarifas por el mundo, donde digo que Groenlandia es mía, donde digo que el canal de Panamá tengo que comprarlo BlackRock, donde ahora se llama el Golfo de las Américas. Es decir, el derecho internacional, estamos en el might makes right. Esto es lo que hay que cuestionarse. Y ya lo que se está escribiendo es sobre eso.
Es del moronamiento del derecho, del Rule-Based International Order. El orden internacional basado en regla y normas. ¿Dónde está la liberalización mundial del comercio? Si usted quiere seguridad, páguenme, paguen sus facturas. Invito a Putin a que invada aquel país que no paga sus facturas, dijo. Eso dijo, ¿eh? Y somos socios. Yo no tengo los ojos como Marujita Díaz. Somos socios. Pero ¿cuáles son las pelotudas tendencias? Pero las tendencias es la que tienen ustedes ahí. Ese libro también se lo recomiendo. Sonámbulos, cómo nos fuimos acercando en la Primera Guerra Mundial, rearmándonos sin darnos cuenta, como sonámbulos. Estamos rearmándonos. Yo espero que no estemos en un rumbo de comisión, nos estamos rearmando. Esto es una tendencia, estos son datos. Pero es que la proliferación nuclear va en alza. China va a 100 ojivas al año, está en 600, 500, 600. Se puede venir en 1.500 ojivas nucleares a 2032. La que más tiene es Rusia, 5.800. Después Estados Unidos, que tiene 5.100, 5.600, 5.100. Y después pues tenemos Pakistán, 176, 173 más o menos tiene la India, están los dos ahí. Entre Francia y Reino Unido parecidas, 225, 200 y poco. Israel no la declara, pues si calculamos que tiene 60, no se declaran. Y Irán podría tenerlas en 2 o 3 meses después de lo de Isfahán, que la han tocado, pero lo han tocado poco. ¿Cuál es la lectura después de lo de Irán? Si yo fuera Corea del Sur, que se está planteando, Japón se está planteando, Polonia se está planteando, Alemania también se está planteando, Turquía y otros, si no tienes bomba atómica, no hay disuasión. Luego hay proliferación nuclear. Sin arma nuclear no hay disuasión. Bueno. Estas dos me van a perdonar, pero no las he traducido. Os doy una conferencia en inglés y no traduje, pero bueno, se entiende bien, ¿no? Ustedes saben que decía, se le atribuye a muchos, ¿no? Pero en esencia se dice que en relaciones internacionales o eres parte del menú o eres comensal, ¿no? Y Hobbes ha vuelto, está claro, ha vuelto el estado de naturaleza que hablaba Hobbes, ¿no? El realismo puro. En esa foto, ¿Europa qué es? ¿Comensal o parte del menú? Bersinski hablaba del gran tablero mundial, donde se es o jugador o tablero y tapete. También estamos lo que le llaman los pivotes geopolíticos, ¿no? Por ejemplo, España es un pivote, ¿por qué? Porque está Gibraltar. Turquía es otro pivote. Este es Jeffrey Sachs, este no soy yo. Jeffrey Sachs dice que Estados Unidos juega su juego, que es el póker. Es corto plazo, transaccionalismo, cartas marcadas, faroleo, y trató de ganar. Juego al póker. Rusia juega a su juego, el ajedrez, más largo plazo, estrategia, no mueve una ficha sin saber dónde va la ficha siguiente 10 movimientos después. Matemático, metódico, calculador. Eso es Rusia lo que está jugando al ajedrez. En esta competición que estamos jugando, lo hemos dicho, entre potencias, ¿no? Y China juega al Go. El Go es un juego que se inventa en China hace 2000 y pico años, donde es un juego que se tarda mucho en jugar. Nosotros no lo conocemos, pero es un juego en Asia muy popular, donde tienes que aislar las fichas del contrario ya mucho tiempo. Es gran estrategia. Bueno, pues esto jugando uno al póker y otro al ajedrez, esto fue lo que consiguió Trump en Anchorage, Alaska, hace 2 o 3 meses. Veremos lo que consigue ahora en Budapest. Consiguió eso. Absolutamente nada. ¿Qué consiguió Putin? Absolutamente todo. ¿Hubo alto el fuego? No. ¿Hubo tregua? No. ¿Hubo intercambio de territorio? No. ¿Le dio algo a Ucrania? Absolutamente no. ¿Hubo sanciones para ellos? Para nada. ¿Hubo acuerdo firmado? Para nada. ¿Hubo reconocimiento internacional? Hombre, se reúnen en antiguo territorio ruso y además el presidente de Estados Unidos, el gran hegemón que le había puesto las sanciones, está debajo del avión aplaudiéndole. Mayor legitimidad internacional imposible. ¿Consiguió legitimidad? Claro, la han vuelto al redil. Pues eso es lo jugando, uno un juego y otro jugando al otro. Y con esto finalizo. Si que me hace alguna pregunta. Esto es Antonio Gramsci, como saben, murió en la cárcel con el Duce, y en la frase justa decía que en los interregnos aparecen los fenómenos mórbidos. Lo han traducido como que estamos en periodos de cambio y pueden aparecer los monstruos. Lo que sí les digo,
me hubiera gustado poner una nota más positiva, pero esto es donde estamos ahora mismo. Estamos ahí. Luego podemos tocar, si quieren ahora, Gaza, tocamos Ucrania, tenemos lo que quieran, pero estamos en esta competición, en este mismo momento, que se está dirimiendo en muchas esferas y también en conflictos en el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, general, por esta magnífica conferencia. Vamos a dejar unos minutitos para las preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Venga, animaros. Adelante. Bueno, no digo de todo terminado. Primero me gustaría agradecer a mi Pablo aquí, estuve una semana de verano y agradecer la presencia aquí. Quería preguntarle sobre la conferencia de los BRICS, el nuevo de desarrollar el mundo, si considera que su poder, ya que son una gama de potencias, economías económicas, si realmente si realmente creen que los BRICS tienen capacidad para hacer frente a oposición a los que consideran occidental, no solo en materia económica, sino en el caso de materia militar. Los BRICS no están formulados, ni están planteados, ni están pensados para ser una coalición militar en absoluto. En absoluto. Es una contestación a un orden global que no representa la realidad actual. Me explico. Un país como India, más poblado de la Tierra, más de 1.400 millones de personas. La cuarta economía rebasó el otro día a Japón y de aquí a 2 años posiblemente rebase a Alemania. Ya hace tiempo que rebasó a su metrópoli, que fue Reino Unido. Como un país con una clase media de 300 millones, que casi la población de Europa, que paga impuestos, con una diáspora de 30 millones de personas, donde una diáspora de 30 millones de personas en puestos clave, CEOs de Google, CEOs de Microsoft, Richard Sunak, de origen indio, Kamala Harris. Estamos hablando de muchísimo nivel. ¿Cómo India no tiene puesto? ¿Cómo no tiene asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Pues eso es lo que están desafiando, porque en esos BRICS tiene autocracias y tiene la democracia más poblada de la Tierra, y tarda un mes las elecciones en desarrollarse, que es India. O sea, es muy ecléctico, es muy heterogéneo, pero no está formulado para ser un pacto militar. Es un acuerdo, básicamente, para buscar una mejor distribución del poder. Hay que reformularlo, hay que repensarlo, y luego económicamente han creado su Banco de Desarrollo para apoyar a aquellos países donde el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial te da dinero, pero con condiciones. Te doy dinero, pero se tiene que quitar el velo. Pero. Entonces, esas condiciones, ellos no dan condiciones, igual que el Banco de Infraestructuras, de Inversiones de Infraestructuras asiático de China, también da dinero, pero sin condiciones. Por pasa que con China pues entran en la trampa de la deuda, que se lo diga Sri Lanka con el puerto de Hambantota, que se lo han quedado, y otras cosas, muchas más, ¿no? Otras muchas cosas más. Pero BRICS no está pensado. Sí hay otro pacto. Rusia tiene un pacto de defensivo con los TAN, y lo tenía también con Armenia. Lo que pasa es que cuando iba a Armenia a pedirle ayuda, después de que Azerbaiyán se queda con parte de Nagorno-Karabaj, no está como para ayudar a nadie. Pero sí es cierto que tiene un pacto defensivo. Pero no está formulado, no está pensado para eso. Más preguntas. Adelante. Buenas. Lo felicito por su excelente exposición. Quisiera saber, a nivel geopolítico, nos ha explicado la parte de Europa, la parte de Asia, la parte de diferentes países. Quisiera saber su percepción y su análisis geopolítico en el área de Latinoamérica y en especial Venezuela. Pues mire, le voy a hablar desde la experiencia personal, porque estos últimos 4 meses he tenido la suerte de estar en 4 de esos países. Aquí llegué el otro día de Perú. Iberoamérica no me gusta. Tampoco Latinoamérica, me gusta Hispanoamérica. Iberoamérica lo inventaron los franceses, para arrimar las cosas a su sardina. Pero bueno, la noticia buena para Hispanoamérica o Iberoamérica es que no representan un problema para la seguridad global. Pero ahí está el problema.
porque al no representar un problema, nadie le interesa. Y Estados Unidos se ha replegado. Se fue. Bueno, la frontera Monroe del año 1823, América para los americanos, ¿no? Pero la realidad es que América para los americanos solo para cambiar gobiernos, que han cambiado desde el año 45 al año 2025, pues se han cambiado 50 gobiernos, no han cambiado ninguno, ¿no? Algunos hasta 3 veces. Pero se han desentendido, ahora se están dando cuenta. Llegó China, creó el puerto Chancay, y ahora quiere hacer el corredor que va de Brasil, etcétera. El problema es que las Fuerzas Armadas, el problema de seguridad en China es un problema interno. Las Fuerzas Armadas, cuando uno va el otro día en Lima o en Bogotá o en Venezuela, está irradiando muchísima inestabilidad, como bien sabe. O sea, el Tren de Aragua está implantándose en todos estos países. Los sicariatos, o sea, de los que voy, me pagas, y si no me pagas, mañana te pego un tiro en la cabeza, como pasó. Ha cambiado el gobierno del otro día, han echado a Dina Boluarte, de Perú, y a todos los ministros, precisamente por esto, 8 asesinatos en 4 días en Lima. En Bogotá, que era un país, una ciudad relativamente tranquila, ya no lo es. Santiago de Chile, tuve que ir el otro día casi con escolta. Santiago de Chile, 850.000 venezolanos. O sea, el problema de Iberoamérica es doble. Por un lado, la seguridad, las Fuerzas Armadas miran hacia adentro y no hacia afuera. O sea, porque el problema es dentro. Están realizando labores policiales. En Colombia, las Fuerzas Armadas, el Mando de Operaciones Especiales está haciendo incursiones fluviales para tratar de conseguir tener presencia del Estado. 55% del Estado colombiano no está en manos. 55% del territorio colombiano no está en manos del Estado. Está en manos de los grupos transnacionales o en grupos paramilitares o antiguos. Se ha atomizado, como sabe, la FARC, se ha atomizado el ELN, tenemos el Clan del Golfo. El problema es que no representa un problema para nadie en el mundo. ¿Hay algún problema? Bueno, el único problema es que no llega la droga, ¿no? Bueno, pero ahora tenemos aquí a Trump, que ha tomado la solución de ir echando abajo lanchas, Pero esa es la historia. Entonces no le interesa a nadie. Yo recuerdo, estando en Londres, cuando hice el Royal College que ha mencionado antes el coronel, había lo que se llama el Overseas Trip. Hacíamos un viaje de 21 días por lugares de interés geopolítico en el mundo. Había 8 áreas. Ningún viaje era a Iberoamérica. Y le pregunté, digo, ¿por qué ningún viaje a Iberoamérica? Y dice, porque Iberoamérica no representa ninguna, no tiene interés geopolítico. Ninguno. Y luego, si nos vamos a ese libro de la geografía, es que Iberoamérica tiene un gran problema. Es que no fue tocado por la varita de Dios para ser ninguno de sus países potencia. Tiene un gran problema. Y ahí está. O sea, está siempre la eterna promesa, que fue Argentina, que fue Brasil. Pero los problemas internos, los problemas políticos internos, los políticos internos son los que se están socavando la relevancia de cualquier país iberoamericano, porque tienen que mirar más hacia adentro que hacia afuera. Muy bien. Una última pregunta. Adelante. Coge el micrófono, por favor, pásaselo. Espera, te lo pasan. Ahí. Bueno, primero darle las gracias por su conferencia y yo le quisiera preguntar por la necesidad de la que ha hablado de Europa de una nueva estructura de seguridad, de si en realidad Europa tiene las capacidades y las actitudes para conseguirla, porque estamos viendo, por ejemplo, sin ir más largo, nuestro país, que es incapaz de llegar a ese límite que ha impuesto Estados Unidos. Entonces, nada, eso, que si de verdad tiene esa capacidad o simplemente se tiene que resignar a ser dependiente de la OTAN, Estados Unidos, etc. Bueno, esto voy a partir la pregunta en varios trozos, ¿no? Primero, capacidades militares. Europa tiene un déficit tremendo. Y ese déficit, ese gap, esa brecha no se puede recuperar en 2, 3, 4 años. Decía Borrell que un tercio, bueno, decía Borrell, lo dicen los datos, ¿no? Un tercio de lo que está, del material que usa Ucrania es ucraniano,
Producen 4 millones de drones al año, por ejemplo. Un tercio es europeo y un tercio, hasta que llegó Trump, ahora ha cambiado, era norteamericano. Pero el problema es que lo que le da Norteamérica no se lo podemos dar los europeos. Ese es el gran problema. Satélites, Starlink, inteligencia, fuego de largo alcance, o sea, misiles de largo alcance, los ATACMS, Tomahawk, guerra electrónica, transporte estratégico, todo eso, y podría seguir, no se puede dar a Europa. Por un lado. Primero. Segundo, las capacidades militares no son solo industria de defensa. Eso es algo que quiero que se metan en la cabeza. Cuando lean en la prensa, Europa va a gastar el 5, el 2, el 4, bueno, ¿por qué el 5 y no el 8, y no el 4 y no el 3? Primero hay que hacer un planeamiento. Los que saben de economía es plan, programa, presupuestos. Pero no es presupuestos, plan, programa. O sea, primero dio el dinero y después a partir de ahí a ver qué es lo que compro. No, primero qué es lo que necesitamos. Hay unos objetivos de largo plazo, medio plazo, corto plazo, y sobre esos objetivos los traducimos a dinero y sobre eso presupuestamos. Pero no solo eso lo que necesita eso. O sea, hay que invertir en industria de defensa, por supuesto que sí. Luego vendrán los intereses de cada nación. Porque Rheindahl, que era que es Alemania, existen que invertamos en Reino Unido, Leonardo en Italia, Thales en Francia y Indra en España, ¿no? Vale. Es otra historia. Que si sigue la prensa, el futuro avión de combate europeo se va a venir al garete porque los franceses se van a salir porque no le interesa, entre otras cosas. Porque como ya tienen la tecnología, vienen haciéndolo como vienen haciendo últimamente. Con el Rafael, y ahora me salgo que tengo la tecnología y me fabrico el mío. Y nos deja tirados a los demás. Bueno, pero lo que voy, no solo capacidad militar. La capacidad militar es industria, que lo es, pero son muchas más cosas. Es doctrina, es entrenamiento. Y lo más importante, que lo dijo un caballero, se llama Luttwak. Somos sociedades posheroicas. Piense una cosa o piensen una cosa. En Ucrania ha habido días que ha habido batallas como la de Bakhmut, o batallas como Avdiivka, Adenprovosk. Hay 1.500 bajas diarias. 1.500 bajas diarias. Las bajas que tenía la playa de Omaha tuvo en 2 días. Vladi Omaha, se ha leído la Segunda Guerra Mundial. Pues eso lo tienen al día los rusos. Pero ¿saben qué ocurre? Que la sociedad rusa es heroica. Luego puede admitir sus aeropuertos, pueden admitir 1.500 féretros al día. Porque es heroico. Y pueden aprender 1.000 y pico bolsas de cadáveres todos los días. Es duro lo que estoy diciendo, ¿eh? ¿En Europa hay algún país europeo que podría soportar 100 bajas al día en los aeropuertos? Con una tasa de natalidad del 1,2 en España, segunda más baja del mundo, una familia va a mandar a su hijo, el único que tiene, que no tiene más, a morir a Kupiansk. Reflexionen sobre esto. Ese es el gran problema que tenemos en Europa. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a defender nuestra cultura, nuestros valores y nuestra tradición? Porque patria viene de padre. A nuestros padres enterrados en nuestros cementerios. Eso es el gran paradigma de una sociedad individual hedonista, de una sociedad estatalista o comunitarista. Ese es el gran paradigma. Piensen en esto, porque cuando las estadísticas se van a unos periódicos, pasamos de puntillas, pero solo el 16% de los españoles se quedan dispuestos a dejar su vida por España. Con esto creo que he terminado. Pues terminamos aquí, necesitamos 5 minutos. Muchísimas gracias, general. Ha sido muy interesante, muy duro. Yo esperaba algún mensaje positivo al final. No hay. El año que viene espero. El año que viene espero que tengamos alguno positivo. Pues no os perdáis la siguiente. Creo que ha merecido la pena y vuestro silencio lo dice todo. Lo agradezco mucho también, la atención y la participación tan respetuosa como habéis escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias.